Fecha 9 en disputa. El pitazo agudo del juez. Fútbol en marcha. 22 hombres, una pelota y una ilusión. La Copa de Primera juegan aquí en el Río Parapití. 2 de mayo y General Caballero. Fecha 9 del torneo de apertura. Se va adelantando Miguel. La deja para que juegue Domínguez. Maniobra el capitán. Domínguez y el toque atrás. Arguello que recibe. No hablemos de Sudamericana. Bueno. Aquí aparece Llano. Juega Llano, lindo el pase para que aparezca Castro. Se muestra por la izquierda, quiere meter el centro al área. Trataba de sacar Rodas, hay un rebote, busca Cáceres. Pelota que queda cerca de la media luna. Impulsa de nuevo Domínguez. Este es Alfonso, quiere girar el 7. Alfonso que va, hace la pausa, busca el ángulo del tiro. Que para acá, que para allá, se amaca. Entrega Alfonso, jugando para Arguello, le pega al arco. ¡Golazo! ¡Gol! Señoras y señores, vibra Pedro Juan Caballero, vibra el departamento de Lamambay, pedazo de gol que se mandó Víctor Arguello. Alfonso la cedió, esa pelota que estaba de sobrepique, puro empeine directo a las redes, nada que hacer para Arévalos, que mira cómo esa pelota besa las redes, desconsolado el portero. Arguello sale, grita el público en Pedro Juan, vibra el Río Parapití. Señoras y señores, sobre 9 minutos de partido, 2 de mayo 1, General Caballero 0. Y ya aparece Arce jugando con el pecho, quiere avanzar Fernández, atención, fondo de cancha, el centro por abajo, controla el chino, la chilena, ¡golazo! ¡Gol! El chino, ¡gol! General Caballero, Diego Máximo Martínez, el chino, al que le gustan las chilenas, aparece con toda claridad y precisión. Gran escapada de Fernández, puso el centro, el chino acomodó, empeine y de chilena directo a las redes. Señoras y señores, hay partido en Pedro Juan Caballero, gracias por traerme. 1 igual es la cuestión. Epa. No vale el gol. Señoras y señores, no vale el gol. Es lo que está informando David Ojeda. A ver. Vamos a ver justamente. Es al momento en donde Arce le baja la pelota a Fernández, ¿verdad? Fernández recibe el pase en fuera de juego. Aquí el taco de Llano para que avance Castro. Atención, 4 contra 4. Balón para Domínguez y se suma el quinto. Domínguez y un gran pase para Cáceres. Está el segundo y Telocando va al remate. Se pierde por raya de fondo. Definió de zurda y de primera. Cáceres tuvo cerca el segundo tanto, Miranda. La fecha 9 nos marca también el juego entre Trinidense y Olimpia. Saca Servín. Jornada dominical en primer turno. Corrales que controla bien para Domínguez. Atención, pasó de largo Valenti. Este es Domínguez, encara y va. Pelota a la derecha para Alfonso. Está en el área y está el segundo. Alfonso que amaga, busca compañía. Pase para Domínguez. El remate de derecha y aparece Guillén. El arquero que responde. Primera exigencia para el portero que ingresó hace unos minutos. Señoras y señores, 2 de mayo quiere el segundo. Tal cual, porque hay que remarcar lo bien que está jugando Elías Alfonso y lo bien que lo está haciendo también Domínguez. Y aguantame que Castro va a la carga. Atención al rebote. Pelota para que defina Cáceres. Cierre con lo justo por parte del Escano que aparecía como salvador en la acción. Entró bien Guillén. Con pasado en libertad, ¿sí? Entró bien Guillén, sí, porque ya son 2 tapadas importantes las que está teniendo. Hay pase para Barreto, lanzado a la carrera, fondo de cancha, cayó Barreto, piden falta sobre el 2. No será. Y recupera y va Domínguez al arco. Guillén que reacciona, puros reflejos. 2 de mayo quiere el segundo. Guillén se lo impide. No lo teníamos tanto en el radar en la previa, pero está demostrando ser un jugador desequilibrado. La mala salida y la recuperación de Cáceres. Balón para que juegue Domínguez. Se viene el segundo y te lo canto. Domínguez la deja para Alfonso, se mete al área, sigue Alfonso, le va a pegar al arco. Guillén que le dice que no al 2 de mayo. Estuvo cerca el 2-0, Miranda. Ronaldo, el toque por abajo para Arce. Atención que va Teo, le pega. Servín. Ronaldo con el rebote, le pega al arco. Servín por 2, la quiere Sanguina, busca el chino. El toque de Ronaldo. ¡Gol!
Nadie la pudo sacar. Nadie se hizo cargo del despeje. Fue con fe a buscarla Ronaldo Báez. En la primera instancia se lo tapó Servini. Después de un par de rebotes se queda con esa pelota para tocar con la zurda y convertir. Señoras y señores, hay partido en Pedro Juan Caballero. Emociones de principio a fin. Ronaldo Báez pone el empate. 2 de mayo 1, General Caballero 1. Y allí se va cortando el margen. 2 de mayo y la maniobra. Abierto está Alfonso. Atención, que quiere controlar con el pie derecho. Lo persigue de cerca Tomás Eliezer. Lescano. Este es Alfonso. Fondo de cancha. Mete el centro. Buscaba Caballero. Hay un rebote. La quiere Llano. Impulsa de cabeza. Caballero que intentaba. Pide en mano. Ahí va de nuevo Alfonso con el centro de derecha. Cabezazo defensivo por parte de Valenti para que termine despejando Lescano. Quiere Sanguina, marca desde atrás Sosa. El que acomoda con el pecho es Alfonso. Elías Ezequiel que va, juega Elías. Toque para Caballero, el remate al arco. Aparece el arquero Guillén, que aparece para decirle que no a Ronald Cornet. Esto sigue 1-1, Miranda. Y otra vez Guillén, y sin siquiera ceder rebote. Otro detalle a tener en cuenta de lo bien que está funcionando el arquero suplente en esta oportunidad, teniendo minutos. Carga 2 de mayo, cerca del final, lo quiere ganar Domínguez. Amaga, juega Cornet, se nos va el partido. Atención, el centro de Domínguez, bien bombeado. Barreto que cabecea, se fue. Será saque de arco. Y de a poco se nos va el encuentro. ¿Será saque de arco? No. Señoras y señores, final. Final del partido. Empate en Pedro Juan Caballero. 1-1 entre 2 de mayo y General Caballero.